Bendita sean las vacaciones que te dan vacaciones. Los colegios. En los colegios, sí, porque es solo de transporte que él tiene vacaciones. Exactamente. De paternidad, no, de Eso, paternidad tú sabes no. que eso es desde que uno nace hasta que se muere. Para forever. Y tal vez desde el más allá también estemos trabajando. Probablemente, quizás desde el más allá sigamos cuidando esos espíritus. Señores, a propósito de esos espíritus, una paciente con la que yo estaba en sesión hoy, que el novio le dijo, es que cuando tú tienes esa mirada de odio, yo pienso que son tus espíritus que se meten. Él dijo, no son tus espíritus, no son tus emociones. Tú le dices a él que él lo llame espíritu, pero que tú lo llames emociones. Tú lo llames emociones. Que compre palo santo y la limpie. Saludos. Saludos. ¿Cuánto tiempo, César Castellano? Sí, nosotros es como aquel poema de una vez al año, pero todos los años. Pero todos los años. Bueno, por lo menos sabemos que tú no oyes todos los días. Ah, no es lo eso mismo sí. que No, y él participa todos los días. Y Eso gracias sí. por participar diferido a través de WhatsApp. Precisamente escucho porque estoy en las labores que estoy Claro. a esa hora. De transporte escolar. Transporte escolar. Nosotros queremos hablar esta tarde sobre el doctor Castellanos. Ustedes conocen al doctor Castellanos, es doctor en neuropsicología. Es neurocientífico. No, es doctor en neuropsicología. Está de moda eso. No, él es doctor en neuropsicología. Tiene un doctorado en neuropsicología. Es maestro, es profesor de maestría en la Ucamaima, es César, con la Sí. Universidad de... Bueno, la maestría de neuropsicología se imparte en Pucamaima. En Pucamaima. Y bueno, es una de las labores docentes con la que he estado. Pero aquí lo importante es que estamos en confianza con las y los oyentes. No, tenemos nuevas clasificaciones. A ver, Oyentas, oyentes oyentos y oyentes. y oyentes. Los casuales son oyentes. Son les Los oyentes. que son permanentes, varones, se identificaron ellos Oyentos. como oyentos, y las nuestras que son oyentes. Oyentas. Pero ellos mismos se dieron su Pero calificativo. picadito, Pero bien. Mire, doctor Castellano, nosotros queremos hablar esta tarde sobre el maltrato de los hijos a los padres. Leímos, vimos en estos días una madre que lanzaba un grito de desesperación de que la policía le coja al hijo preso. Vimos otro caso que traía Diario Libre, donde habían matado a un joven y la mamá decía que Alivio. ya ella podía fin, descansar, alivio. que era un alivio para ella. Ay, Dios, Entonces, nosotros queremos ver un poco, es una perspectiva mucho más amplia, porque incluso desde el punto de vista legal, los hijos están obligados a proteger a los padres cuando estos padres no puedan valerse por sí Y mismos. hemos Así visto es. varios patricidios, así es que se dice el tema. Parricidio. Parricidio, que han salido en el periódico últimamente. Pero al margen de eso, es importante que sepamos que la ley obliga a los hijos a cuidar a los padres cuando es. los padres no pueden Cuidarse por ser sí mismos. no pueden ser autosostenibles. Y es un poco adentrarnos en ese mundo, César, de que va más allá del sufrimiento lógico que le ocasiona a un padre o a una madre la angustia, la desesperación, el no saber dónde están los hijos por el clima de inseguridad, que es un clima de inseguridad que ha estado por todos los años, solo que en algunas décadas es más violento que en otras. Entonces, es como todo esto que nosotros queremos averiguar y, lógico, que se pueda producir esa separación, César, entre yo soy tu papá y tú me debes. Que es una creencia muy enraizada. Un papá que nunca apareció, o una madre que nunca apareció, que nunca existió, pero que exige porque yo te doy la vida. Entonces, es un poco como por todo eso que nos vamos. Sí. Bienvenido otra vez. Hola, gracias por tenerme de vuelta acá. Sí, es un tema que toca muchas fibras, porque el tema de la maternidad es un asunto
que mueve muchas emociones, y el de la paternidad quizás mueva menos, pero también mueve. Y cuando hablamos de hijos e hijas que irrespetan, ni siquiera vamos a hablar de maltrato, que irrespetan las figuras parentales, estamos hablando de un sistema familiar donde se han transgredido los límites mínimos. O sea, una de las condiciones mínimas para que un sistema familiar funcione es que hayan límites claros. Esa es una condición mínima. Y cuando decimos límites claros, decimos, bueno, mínimamente tiene que estar claro quién manda, quién obedece, y hasta dónde llega el que obedece, y hasta dónde llega el que manda, ¿no? O sea, el que manda pudiera ser un líder democrático y pudiera pedir opinión, pero una vez se toma la decisión, se tomó la decisión. O pudiera ser un líder autocrático y simplemente toma la decisión. Porque yo dije. Ok. Pero hay unos límites, o sea, hijos e hijas que se criaron en ambientes autocráticos te dicen, bueno, en mi casa mi mamá solamente abría los ojos y ya yo sabía lo que tenía que hacer. Ok, perfecto. O los que se criaron en ambientes más democráticos, pues conversábamos, nos poníamos de acuerdo, pero cuando mi papá decía esto es lo que va, esto es lo que va. Ya. Y no había mucho que hacer ni que buscar. No había más que buscar. Todo eso ayuda a que los hijos y las hijas entiendan la importancia de los límites. O sea, hay un techo. Tú no puedes llegar hasta donde se te venga en gana. Es que yo digo, César, y disculpa la interrupción, y se lo pongo mucho de ejemplo a pacientes míos. Tú necesitas un límite, tú necesitas una contención. Si esta agua no estuviese contenida en este vaso, esta agua estuviera desparramada. Lo mismo pasa contigo y con tu vida. Si tú no tienes una delimitación, tú te desparramas. Así es, así es. Y entonces los límites no son algo que tú deseas o no deseas, es que tú los necesitas. Es que se necesitan. Son necesarios y son necesarios para que un sistema funcione. O sea, tiene que haber normas, reglas. Podemos discutir cuáles. A lo mejor en una familia son una, a lo mejor en una familia son otra, pero tienen que estar. Lo que no puede haber es ausencia. Lo que no puede haber es ausencia de normas, reglas, límites, estructuras. Hay decenas de estructuras, hay decenas de esquemas, de normas, de reglas. Está bien, esa es otra discusión. Pero tiene que haber. Ahora, cuando hay ausencia de normas, de estructuras, de reglas, entonces se desparrama, como bien decías tú, ¿no? Y en el caso de la crianza, esto cobra unas dimensiones todavía mayores, porque en el sentido más estricto, y aunque suene feo, como decía Joan Manuel Serrat, a los niños hay que domesticarlos. Yo tengo una pregunta con relación a eso. Tenemos que empezar por domesticarlos. Y voy contigo, Cristal, pero tenemos que domesticarlos. O sea, es un ser que nace sin estructuras, sin reglas, sin normas, sin saber qué es bueno, qué es malo, qué necesita, qué no necesita. Que no va a vivir Nace en blanco. Que no va a vivir todo el tiempo en tu casa, va a compartir con más gente. Y para funcionar necesita un plan. Tú le digas, mira, a esta hora se levanta, a esta hora te acuesta, a esta hora come, a esta hora te baña, a esta hora te viste. O sea, necesita un plan de vida para que su vida sea calmada, tranquila y predecible. Y eso es parte de los límites y de las reglas y las normas. Cuando eso no está, porque mamá no las tiene en su cabeza tampoco, ni en su vida, o papá tampoco las tiene en su cabeza ni en su vida, entonces se va caotizando el sistema. Y cuando un sistema se caotiza, impera la ley del más fuerte. Así es. La ley del más fuerte. El que más pueda, más coge, más agarra y más poder tiene. Y el que grita más duro, el que pega más duro, el que tira la puerta más duro, el que dice más grosería, el que mete más miedo. Y así se va convirtiendo en una ley del lejano oeste, la casa, ¿no? No estoy hablando de la sociedad nuestra, que se parece un poco, porque poquísimo. Hay mucho de eso. Bueno, pero mira, hay otros países, hay una situación, hay Claro una que sí, situación, claro que César, sí. y es que se casa una pareja
esa pareja no sabe que tiene que reformular esa estructura cuando llega un nuevo miembro a esa casa. O sea, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Claro. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? O sea, está embarazada, bien. ¿Cómo es que nos vamos a manejar? Claro. Y eso tiene que ver con la parte económica, eso tiene que ver con la parte afectiva, eso tiene que ver con la parte laboral, eso tiene que ver con la parte, eso tiene que ver con la parte de vivienda, o sea, tiene que ver con absolutamente todo. O la llegada de un nuevo ser modifica el sistema. Entre otras cosas, no es lo mismo la vivencia de ser una pareja casada o no, pero una vivencia de una pareja que no tiene hijos, que dicen, nos invitaron el sábado para Samaná, vámonos. A cuando ya tú tienes hijos, que tú dices, no, porque entonces yo tengo, que entonces... Exacto. Ahí empieza Exacto. una dinámica muy distinta. Pero además, la llegada de ese hijo articula mucho de la vida cotidiana de esa pareja alrededor de ese nuevo ser. Y eso tiene implicaciones económicas, como bien decía, implicaciones afectivas, ya. Claro. Mi atención no es solo para ti, Claro. ni la tuya es solo para mí. Ahora compartimos eso con un tercero y ese tercero va a formar parte de nuestras vidas. Para siempre. Entonces, Aún estando ausente. es correcto. Entonces, cuando eso no se es consciente, igual ocurre, aunque uno no sea consciente. Y si uno no es consciente, lo que siente son los embates de los cambios y no los entiende. No los entiende. Y al no tener eso presente, no puede incorporar los cambios en comportamiento que se debe y sencillamente las cosas van ocurriendo a la libre, ¿no? Golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Este muchacho malcriado que no hace caso, que lo que hace... Sí, pero es que no hay estructura. Si no hay estructura, nadie puede funcionar bien, ¿entiendes? Si no podemos tener acá este programa diciendo que se transmite todos los días. A la hora que nos dé la Todos los gana. días. Ajá, pero ¿a qué hora? A la hora cuando cuando lleguemos. lleguemos. Ajá, entonces, ¿Y está por bien. cuánto tiempo? Hasta que me canse. Ajá, entonces, supongamos que es así, que ese fue el mensaje, que es cuando lleguemos. Pero entonces yo llego a la 1, pelean. Si llego a las 12, me llama la atención. Si llego a las 4... Pero ustedes dijeron que cuando llegara. Uy, no me dijeron a qué hora era, entonces es cuando yo llegara. Entonces, si no hay una estructura, no pueden después decirme a mí que yo llego tarde al programa, porque ni siquiera han puesto la hora que yo tengo que llegar. Tú decías, Cristal. Sí, yo tengo dos preguntas. Número 1, ¿puede un papá que no haya puesto límites nunca en la vida, ni tenga una relación sana por dejar a su hijo salirse con la de él, esperar en el futuro que su hijo sea empático y que cuando ellos como padres lo necesiten, su hijo acuda a ellos? Esa es la primera. Muchas veces la falta de estructura es vivida con mucha angustia por los muchachos. El no tener una estructura genera mucha angustia porque el yo no sabe, todo hijo quiere quedar bien con sus padres. Todo hijo, toda hija quiere que sus padres lo vean y se sientan orgullosos. Y se montan en una bicicleta y dicen, mírame, aquí voy. Y se tiran en la piscina y mírame, porque quieren ganar mérito con sus padres. Pero cuando no hay manera de yo saber cómo es que yo gano méritos aquí, qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, qué es lo que yo debo hacer para que tú te sientas orgulloso de mí, eso muchas veces se vive con mucha angustia y no pocas veces se vive como violencia, o sea, como abandono. Yo no sé cómo en este hogar yo puedo portarme bien, porque aquí nadie me ha dicho qué es lo que es portarse bien y aquí no hay una estructura clara. Entonces, claro, ese no es un pensamiento organizado y consciente, ¿verdad? De un niño, No, pero se siente. Es lo que siente. Y mi otra pregunta, César. Dice que la mejor muestra de amor, la mejor manera de demostrar amor es poniendo límites. Claro. Y mi otra pregunta era, ¿qué tan agresiva físicamente, verbalmente, psicológicamente se puede tornar una relación padre, madre, hijo cuando no hay esa estructura? ¿Qué tan resentido puede estar un hijo con eso y los papás no poder identificar? Porque un papá puede decir, tanto que le he dado, tanto que me he sacrificado y mira cómo me paga, mira este muchacho tan malcriado, tan complicado, tan conflictivo. Probablemente
ahí está el asunto de porque le he dado tanto, Exacto. está tan mal criado. Porque no se trata de dar o no dar, sino de que todo esté dentro de un pacto, o sea, una estructura, un convenio. O sea, yo te voy a dar esto, pero tú me vas a dar esto otro. Esto te lo vas a ganar de esta manera, esto lo vas a lograr de esta forma. ¿Y hasta dónde puede llegar? Bueno, es la introducción que ustedes hicieron al segmento, es decir, hasta el punto de que ya el sistema familiar es incapaz de contener, y entonces el suprasistema, que en este caso es social, es la policía, es la fiscalía, empiezan tienen que tomar control del comportamiento de esa persona porque ya el sistema familiar no lo contiene. Pero pasa que, perdona César, yo veo mucho Investigation Discovery y hemos visto casos en los cuales en el sistema norteamericano, por ejemplo, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Aquí nos pasa algo similar. ¿Cómo que tú no puedes con un muchacho tuyo? ¿Cómo que tú no puedes con un hijo tuyo? ¿Qué hay detrás del no puedo con este muchacho? Sí, el garantismo, digamos, del sistema norteamericano es otro contexto. Totalmente. En el caso nuestro, todavía incluso podemos decirle a un amigo policía, méteme en un susto al muchacho. Sí. No va a pasar nada. Sí, sí. Pero, digamos, cuando un niño, y voy a irme a la infancia, cuando un niño tiene girando alrededor de sí un montón de adultos, y los tiene locos porque no hace caso, porque no obedece, porque tú le dices siéntate y se para, tú le dices está castigado y te escupe, y tú le dices te quito esto y se ríe, entonces tú dices ¿qué hago? ¿No? Entonces, cuando eso ocurre es porque él de alguna manera está sobre los hombros de algún adulto que le está dando poder. Y alguien se lo puso. Si está por encima, sí, alguien se lo enganchó. Alguien lo tiene sentado en los hombros y por tanto él es más alto que el resto y tiene más poder. Alguien le está dando ese poder. Una abuela, un papá consentidor, que ocurre mucho en casos de padres separados, que entonces el papá es helado, pisa y paseo. Unos padres culpabilizados. O que se pelean a través del niño. Y entonces el muchachito coge poder, porque dice, no, pero que yo soy el mediador, aquí yo sé lo que le digo a mi mamá y sé lo que le digo a mi papá, yo soy el que tengo el control aquí de lo que ellos hablan entre ellos. Entonces, cuando hay tanto poder en manos de un piojito, que luego va a tener 15 años, y luego va a tener 18 años. Y va a ser el alfa de la casa. Y va a ser un modelo alfa negativo, un alfa negativo, o sea, va a ser un sujeto no sujeto a normas ni a reglas, y que tú puedes agarrar a un niño de 10 años y sentarlo, pero ya un hombre de 17 años no vas a poder. Imposible. No vas a poder. Y hay una expresión. O sea, que cuando el poder se basa en la fuerza, llega un momento en que él va a tener más fuerza que tú. Así que por perdóname ahí no Ámbar, un momento. Se rompe esta estructura familiar disfuncional. O se crea una nueva. No voy por ahí. Voy por tú eres el hombre de la casa. Sí, eso también es inapropiado. Tú eres el hombre de la casa. Es totalmente inapropiado porque nuevamente en esa estructura del sistema familiar hay una jerarquía. El rol ejecutivo es de los padres. Sea uno, sean dos, sean un consejo de criadores, lo que sea, pero siempre hay un estamento superior que es el de los padres. Y luego está el de los hijos. Y eso no se puede transgredir. Tú no puedes convertir a un hijo en un pseudo esposo. Primero porque ¿Estás abusando de él? Estás transgrediendo la jerarquía, y segundo, estás abusando de él porque le estás poniendo sobre sus hombros un peso que no le corresponde. Entonces, eso va a generar un riesgo muy alto o de que se enferme físicamente, o que se enferme emocionalmente, o se convierte en un sujeto rebelde. Y se enferma emocionalmente
cronificándose. Sí, claro. Se hace crónico. Sí, generan trastornos Y terribles. llega hasta el final de sus días. Sí, pues se le afecta todo. Y no sabe qué es lo que está ocurriendo. Afecta su relación de pareja, sus relaciones laborales, sus relaciones con las amistades, o sea, le va afectando su vida. Tengo una pregunta, César. Y una de las cosas que, por lo menos a mí como mamá, se me hace más difícil e incierto es criar. Claro. Eso es una incertidumbre porque es una lotería. Tú una crees que tú lo estás labor haciendo bien difícil. y al final hay que ver cómo los hijos lo cogen, a diferencia de cómo uno se lo está enseñando. Entonces, ¿cómo un padre se puede dar cuenta de los indicios de un hijo que puede ser violento en una etapa de la vida con los padres? Por ejemplo, de joven o de niño, él fue muy de acatar las reglas, él fue muy recto, fue un niño dentro de lo que cabe bien comportado, entre comillas, porque ¿qué es bien comportado? Eso puede ser muy relativo. Y de repente, por ejemplo, se va el hombre de la casa y él hace un cambio y empieza a ser agresivo, porque hay hijos que maltratan a sus padres. Sí, claro. Y lo hacen de una forma pública. Bueno. Entonces, a eso súmale que ahora mismo, por ejemplo, estamos en un nivel de social donde la sociedad tampoco le está poniendo mucho límite. Entonces, ¿cómo sería ese caldo del cultivo ahora mismo Es que lo estamos viendo? Hay hijos que maltratan a sus padres cuando hay padres que permiten eso. Exacto. ¿Ya? Enfoquémonos un poco en el tema de la adolescencia. La etapa de la adolescencia es la etapa para cuestionar. Es la etapa para desafiar, es la etapa para diferenciarse. Los límites ahí tienen que ser más claros y fuertes. Mira, Claro. Porque te voy a poner un ejemplo, no es lo mismo pero- crear mujeres que varones. No, Está bien, no. pero- Son formas diferentes, claro, por ejemplo. claro, Diferentes. claro, Por ejemplo, claro. pero hay cosas que son inamovibles. Exacto. O sea, el respeto a la autoridad, el respeto al orden. Quizá respeto pueda a las cambiar el normas, discurso, las sí, palabras, el pero contenido. pero la base fo- y la estructura es la misma. Es la misma, o sea, esto no. O sea, no importa que tú tengas En broma. 3 años, como que tú tengas 15 o que tú tengas 40, no es verdad que tú me vas a levantar la mano. ¿Me entiendes? No es verdad que me vas a levantar la Entonces, mano. Eso no está permitido. Yo puedo decir, claro, no tengo que mencionar detalles, pero por ejemplo, la semana pasada una señora esperó en la oficina 2 horas a que yo llegara porque es que yo tengo una emergencia. Digo, pero ¿qué emergencia puede tener? Y no era conmigo que tenía que ver, era con uno de los terapeutas nuestros, pero no llegué, el otro terapeuta no estaba ese día agendado allí para nada. Digo, bueno, llegué yo, me dice, mira, señor, tiene 2 horas aquí esperando, una emergencia. Y yo, pero ¿qué emergencia? Yo conozco ese caso y reviso el expediente. Digo, ¿qué emergencia puede haber? Entonces le digo, no, déjame verla entonces, a ver qué pasa. Y esta señora llega con su uniforme de trabajo, que había salido del trabajo, con una emergencia, porque el hijo le dijo que si no le daba el videojuego, el aparato, la iba a golpear. Y ella me dice, yo no sé qué hacer. Y, pero si usted no sabe qué hacer, yo menos, porque usted es la mamá. Ese es su O sea hijo, que claro. Nosotros lo que podemos hacer es a través de usted. Si usted nos impone como autoridad, No hay nada que hacer. nosotros menos. Ni ¿me yo ni el entiende? equipo. Entonces llamará a la policía, pero es usted que tiene que poner autoridad ahí. No Mira, somos nosotros. esa No, parte- porque yo le voy a decir que yo traje el videojuego para acá. Le dije, no, usted le va a decir El terapeuta que no está escucha. ahí el videojugo y que él no Pero lo tú puede no lo vas a tocar. y que él no lo puede Yo tocar. tengo una pregunta. Cuando regresemos de publicidad. Bueno, doctor Castellano, un poco a manera de estrechar, porque el tema es muy amplio. Y tiene un muchas poco aristas también. a manera de estrechar. ¿Qué hacer con un hijo que violenta a unos padres, a unos abuelos, que violenta a la autoridad familiar? Que puede ser una tía, que puede ser una abuela, que puede ser un cuidador, que puede ser una madrina, a una autoridad familiar, que la autoridad suprema soy yo. Si esto es un comportamiento que inició de manera súbita, Algo pasó. Algo pasó. Exacto. Ujú. Eso no es de repentismo. No, eso no ocurre de repente. No. Entonces, eso hay que descartarlo. Porque si fue algo que empezó de repente, no, mire, él era un muchacho ejemplar y de repente empezó, entonces ahí pasó algo. Alguna patología, Ahí pasó. algún consumo de sustancia. Está consumiendo droga, desarrolló un tumor en el cerebro, es epiléptico y no se sabe. Algo pasó y eso hay que investigar. Pero esa es la minoría de los casos.
Normalmente es un comportamiento que viene por gradualmente poniéndose peor cada vez. Y comenzó desde chiquitico. Comenzó desde que el muchachito, siendo en brazos, que no caminaba, le daba una cachetada a la mamá y se le reía. Y la mamá se reía. Se reía. ¿Ve? Y entonces eso comenzó cuando ya el niño caminaba y quería algo y se tiraba en el piso, hacía una rabieta y daba 3 vueltas en el piso, y entonces la mamá se reía. Y lo agarraba, o no se reía, pero entonces le gritaba, pero no ponía clara la regla. O lo comentaba como una gracia. Y a Entonces eso lo confunde. O lo comentaba con una gracia en su presencia. Y no le daba la estructura. O sea, yo no solo te tengo que decir no hagas esto, te tengo que decir cómo se hace. O sea, la actitud de mamá puede ser un mensaje Perdón, confuso perdón. para Y de el papá, niño. y de papá. Perdona. Yo no solo te digo no hagas esto. También te tengo que decir Te cómo tengo que hacerlo. decir cómo se hace. Cómo hacerlo. Pero a lo que me, mi, Pero mi perdón, duda que está nos precisamente detengamos un poquito ahí. Pero es que es importante que alguien entienda si mi reacción en ese momento, que puede ser, qué sé yo, del momento que yo diga, mira, está mal, pero me causa risa, eso le puede estar enviando a él un mensaje Claro, de doble vía. un doble mensaje, Claro. porque tú no te puedes reír de algo que está mal. Claro. ¿Entiendes? No es gracioso. Claro. Hay una ambigüedad en el Una mensaje ambigüedad. y él lo va a captar desde donde más le convenga a él. En el momento. ¿me Porque entiendes? eso es otra cosa, y es que hay una tendencia marcada a subestimar la capacidad de los más pequeños. Así es. Así es. Y entonces asumir que son seres descerebrados. Exacto. Claro, y no, que él no son se da cosas de cuenta. niño. No se da Está dando cuenta. Es lo de mismo que todo. los juegos de mano. Eso es Exactamente. violencia. Entonces, un límite con los papás no estamos, ni las mamás, pues yo digo padres en general, no estamos para ser amigos No. de los hijos. Lo oyeron. César. Nosotros no somos amigos de los hijos. César. Un amigo te dice a ti lo que tú quieras. No, mi labor no es ser amigo tuyo, mi labor es formarte. Y para eso te tengo que decir que no. Y para eso tú tienes que Acatar odiarme mis cuando reglas. Ser el quieras malo de la odiar. película. Si quieres, ódiame. Yo no te odio a ti. Estás Jamás en ni tu te voy a libertad. poder odiar a ti porque tú eres mi hijo. Tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Ódiame si tú quieres, pero vas a hacer lo que yo digo. Punto. ¿Entiendes? O sea, los padres tienen que tener el control de la situación porque estamos domesticando, repito. Estás domesticando un ser que nace en un sistema donde hay normas, donde hay reglas, donde hay límites, donde hay una cultura que tú tienes que aprender a seguir. Tú no puedes salir en cuero para la calle porque hay una norma. ¿Cómo Pregunta, se César, logra la perdóname, calma? Ámbar. Una pregunta, César. ¿Qué tan importante es el orden visual para un hijo? ¿Ah? ¿Cómo El orden así? visual, o sea, que en esta casa hay un lugar para cada cosa. Por ejemplo, en la mesa. Que las cosas Para comer. estén, o sea, que visualmente... Pero es al revés, o sea, la estructura física, la disposición física es una proyección de tu cabeza. Punto. ¿Entiendes? Es decir, como esté el ambiente, así está tu cabeza. Así está tu cabeza. Por eso siempre decimos... Es un reflejo. A nivel social decimos siempre, ¿tú quieres ver cómo es una sociedad? Visita su cementerio primero. En lo que tú veas su cementerio, tú vas a ver cómo funciona esa cultura. La pues no posición de lle- la pues no mesa llegó puede el ser un diablo. mensaje. Bueno. La posición, perdón. Que En la, ocupen los en padres la en mesa. la mesa. Pero claro. Bueno, mira, nuevamente ahí estamos en la forma, no en el fondo. O sea, hay familias donde... Papá se siente en la cabecera. Hay estructuras, digamos, fijas, posiciones fijas en la mesa, porque son familias que son jerárquicas. Y el poder lo estructuran jerárquicamente. Y en esa familia regularmente hay espacios sagrados. El rincón de mamá, el sillón de papá, la habitación de los padres. Eso está bien. Ni bien ni mal, siempre y cuando sea Que coherente. funcione. O Y es sea, coherente. sea va a coherente. ser dependiendo de a quién le ¿Entiendes? funcione y se adapte a él. Sea coherente, porque Eso es que va no es con lo algo que que tú tú dices. puedes adoptar ¿Eh? porque te parece chulo. Eso es parte de tu cultura familiar. Entonces, ahora, si tú haces puestos fijos en la mesa, porque te parece chulo y bonito, pero no lo haces siempre, Hay que tú estás respetarlo. mandando un mensaje totalmente contrario. Ah, no, hoy se sienta fulano aquí porque mando yo. No, espérese, aquí hay un orden fijo y ese es el orden fijo. Ahora, hay familias donde no hay orden, no hay un puesto fijo en la mesa, lo cual funciona muy bien si es realmente parte de la cultura de la familia. No que un día
porque viene a cenar el jefe de mi papá Y le entonces vamos a yo dar tengo que el allantarlo puesto. y ahora aquí todos vamos a estar en un puesto como que si... No, eso no es así. Aquí en esta casa eso no funciona. Entonces tenemos que ser coherentes, siempre y cuando seamos coherentes, porque cada sistema familiar tiene sus normas y sus reglas y la coherencia interna en el funcionamiento es una de las cosas más importantes. Ahora, volviendo al tema de los límites y la estructura, cuando se permite violentar los límites y se pasa la autoridad paterna o materna por encima, se está creando una situación potencialmente riesgosa para Situaciones la que integridad de ese propio hijo. Situaciones que Recuerda se lo que dan, te César. pregunté. Situaciones Mantener la que calma, se dan, César. Pero soy yo el que mantiene esta casa. Ujú. Es el hijo que mantiene la casa. Ujú. El que tú mantengas la casa te hace dueño de la autoridad en Sí, casa. probablemente es porque ese es el mensaje que hubo ahí. ¿Ves? O sea, el mensaje es el poder lo ejerce El ¿Quién que paga? tiene dinero. el que paga o el que tiene más fuerza. Entonces, en un sistema donde el poder se maneja así y además el hijo es el que está trayendo el dinero, entonces ahí La autoridad fracasó es el hijo. posibilidad de autoridad. Pero cuando el poder se maneja a través del respeto a la jerarquía, mira, yo a lo mejor no doy un peso aquí, pero yo soy la autoridad, soy el papá, y a mí hay que respetarme, Ujú. ¿entiendes? Porque yo soy tu padre, yo soy quien pone las normas. Entonces, cuando el poder se maneja a través de otros códigos, entonces, bueno, quien tenga esos códigos tendrá el poder. Por eso, los límites tienen que empezar siendo verbales. No pueden empezar siendo físicos. O sea, si yo tengo un niñito aquí y sale corriendo, y yo le digo, detente, se tiene que parar. Yo no tengo que ir y correr y detenerlo. Él tiene que hacer Él caso. tiene que pararse en seco cuando yo le diga, párate. Porque puede venir un carro, porque puede venir un perro. Yo tengo que tener el poder con mi palabra de que él se detenga, de que él se pare. ¿Cómo tú ¿Entiendes? logras hacer eso Consistencia. desde la calma? Consistencia. Sin Lo primero perder es el juicio. consistencia. Lo segundo, Coherencia. tú no estás peleando con nadie. Tú estás criando. Tú no estás ganando un pleito. Tú no estás... No. Tú estás criando. Esto es una cuestión de consistencia, coherencia, permanencia. Siempre. Lo mismo. Y llega un punto en que esto se establece, ¿no? Yo le añado estaba el dos, otro yo día le en añado casa de- dos más en terapia. Yo digo amor y firmeza. Firmeza, sí. Es Tus un martillo de límites se terciopelo. establecen firmes. Un martillo de terciopelo. Yo estaba, la semana pasada, estábamos en casa de unos amigos con mis niñas y entonces le digo, 15 minutos y nos vamos, son las 9 de la noche. Y entonces a los 15 minutos vino la más chiquita, la de 9. Mandaron el emisario. Dice, ya nos tenemos que ir. Y digo, sí, ya nos tenemos que ir. Entonces dice la señora, que es la mamá de la amiguita de ella, dice, la mía nunca va a hacer eso. Le digo, sí, lo hará si tú se lo impones. Claro. Porque el día que no lo hizo, supo que era mejor que lo hiciera. Ay, Entonces diablo. aprende. ¿Cómo fue? El día que no lo hizo, ese día aprendió que era mejor hacerlo. Yo creo que con eso hay que despedirse. Y Bueno, entonces- nada, un taller de eso, César. Un Buen curso. provecho, por lo que favor. van a pienso almorzar. que hay que despedirse. No te nos pierdas. No, doctor. ahora, bueno, Ahora ya viene no. el verano. Sí, ya, Ahora verano. ya Ahora podremos, sí podemos podremos volver a programar. vernos ¿Hasta cuándo otra vez. tenemos? Pues entonces yo Tú sabes planifiquemos que las hacia ti. clases comienzan creo que a finales de agosto. así que tenemos... Gracias, César. Siempre, Un siempre, placer. siempre es una oportunidad de aprendizaje. Gracias. Conversar contigo. Quiero más. Gracias a ustedes. Sigamos. Nos juntamos mañana, si Dios quiere. Los compañeros del Sol de la Tarde estarán aquí. Quédense con ellos, por favor. Para mujeres.